¿Cómo me di cuenta de que era esquizofrénico? Pasé 1 mes y medio en mi dormitorio de la universidad. Eran las vacaciones de Navidad y no tenía un hogar al que volver, y no había nadie más en mi edificio. Después de la primera semana, empecé a oír cosas. El baño de los dormitorios está pegado en medio de 2 dormitorios, así que tenías que compartir el baño con tu vecino. Sabía que mis vecinos se habían ido porque se habían despedido antes de irse. Sabía que era el único que seguía en el edificio porque hay una lista de las personas que se quedan y tienes que firmar al lado de tu nombre cuando recoges la llave de las puertas principales. Mi nombre era el único que aparecía en el papel. Al cabo de una semana o algo así, empecé a tener alucinaciones muy fuertes. Oía pequeños ruidos y de vez en cuando veía una sombra por el rabillo del ojo, pero nunca grave. Las luces del pasillo y del baño estaban siempre encendidas, así que podía ver la luz por debajo de las puertas. Constantemente veía sombras de alguien que estaba de pie delante de mi puerta, o como una multitud de personas que pasaban por delante de mi habitación. La alucinación visual más aterradora que tuve fue cuando vi a una señora obesa con una camisa blanca de pie a los pies de mi cama con los brazos cruzados. Me quedé dormido boca arriba, cosa que nunca hago, así que creo que eso pudo tener algo que ver. Estuve viendo un montón de videos de la Deep Web antes de las vacaciones de invierno. Sé que mucha de la mierda de la Deep Web es mentira, pero solo pensar que alguien podría venir a matarme me asustaba muchísimo. También estaba volviendo a ver videos gore, lo que no ayudaba para nada a mi paranoia. Siempre he tenido que dormir con un ventilador de caja grande cuando duermo. Por un lado, tengo mucho calor cuando duermo, y si el ventilador no está apuntando directamente a mi cara, sudo mucho, odio el silencio y tengo tinnitus grave. Pero el ventilador no me ayudó con las alucinaciones auditivas porque seguía oyendo golpes muy suaves en las puertas o a alguien sacudiendo el pomo de la puerta. No sé cómo explicarlo, pero era mucho mejor cuando el ventilador no estaba encendido y alucinaba con todos esos ruidos, porque al menos creía saber de qué puerta venían. No paraba de oír a mis vecinos hablar o reírse. Oía lo mismo procedente de los pasillos, pasos y puertas que se abrían y cerraban todo el tiempo. Oía caer la tapa del inodoro y correr el agua en el lavabo. A los conserjes y trabajadores de mantenimiento no se les permitía entrar en ninguna habitación a menos que el estudiante estuviera allí, y además no tenían llave, así que sé que no eran ellos lo que oía al lado. Las alucinaciones se volvieron tan fuertes que bajé a todos los pisos e intenté ver cualquier movimiento en la habitación de mis vecinos. Y al final intenté entrar, pero estaba cerrada con llave. No podía soportar la paranoia, así que empecé a tomar de nuevo muchos somníferos, de los que había dejado de abusar 1 mes antes. Tomaba entre 5 y 15 por noche. Cuando acabaron las vacaciones y volvieron todos mis amigos, ya no estaba tan mal, pero seguía estando peor que antes del aislamiento. Esto va a ser muy controvertido, pero es mi historia y creo que es importante compartirla. Maté a alguien muy cercano a mí durante mi primer y único episodio de psicosis hace 2 años y medio. En ese entonces me diagnosticaron esquizofrenia, aunque uno de los psiquiatras que me evaluó dijo que era psicosis inducida por fármacos y otro dijo que era bipolar. Y desde entonces estoy en un hospital psiquiátrico forense. En aquel momento tenía 31 años y no tenía antecedentes familiares de bipolaridad, esquizofrenia o psicosis.
Había abusado mucho del cannabis y no puedo descartar la posibilidad de que el último lote que conseguí en la Deep Web de un nuevo proveedor estuviera adulterado, posiblemente rociado con cannabinoides sintéticos. También dejé de comer antes de volverme flóridamente psicótico. Pensaba que estaba ayunando y que era una antigua técnica espiritual, así que eso podría haber tenido algo que ver. También vale la pena mencionar que tuve una poderosa experiencia con ayahuasca 6 meses antes de mi brote psicótico. Sentí como si me hubiera encontrado con una figura arquetípica, el bufón, que percibí como el dios nórdico Loki. Cuando estaba psicótico llegué a pensar que yo era él. He leído comentarios sobre la esquizofrenia y la violencia en los que se dice que solo los individuos violentos o las personas muy desfavorecidas, como los sin techo, se vuelven psicóticos violentos. No estoy de acuerdo con esto y diría que el contenido del delirio es fundamental. Aún no sé exactamente qué me pasaba por la cabeza en aquel momento, pero recuerdo que me sentía como si estuviera en una batalla cósmica entre el bien y el mal y que las fuerzas de la oscuridad querían acabar conmigo. También empecé a pensar que la víctima estaba poseída y que era una amenaza. Pero también recuerdo creer que estaba en un reality show de David Lynch y pensar que había cámaras ocultas y que el cuchillo era solo un accesorio de mentira. He buscado en internet y parece que es muy raro, gracias a Dios, que las consecuencias de un primer episodio de psicosis sean tan catastróficas. Yo tuve mucha mala suerte. No tuve ningún indicio que me alarmara y la gente que me rodeaba simplemente pensó que estaba siendo un poco más excéntrico o estrafalario de lo normal. Así que la psicosis progresó hasta el punto de que era homicidamente peligroso. También me falló el sistema de salud mental. Me llevaron a urgencias y me tuvieron allí 16 horas mientras estaba en un estado psicótico. Me inyectaron algo y luego me dieron el alta porque no había camas disponibles. Toda esta experiencia básicamente ha arruinado mi vida y le ha costado la suya a alguien a quien quería más que a nadie en el mundo. He visto artículos aquí en los que se niegan o minimizan este tipo de resultados, pero casos como el mío no son desconocidos. He conocido a muchas otras personas que han tenido experiencias similares, aunque afortunadamente la violencia no suele ser mortal y los riesgos de la violencia psicótica son reales. ¿Qué he aprendido y qué pienso de mi diagnóstico? Bueno, obviamente no volveré a tocar el cannabis. Ahora sé lo peligroso que es. He aprendido que los delirios de grandeza y la manía parecen maravillosos, pero son muy peligrosos, y los delirios paranoides son una señal de alarma extrema y marcan el momento para buscar ayuda urgentemente. También he aprendido que el sistema de salud mental no es bueno para tratar los primeros episodios de psicosis y que las familias y los amigos deben ser conscientes de los signos y los peligros. En cuanto a mi diagnóstico, estoy agradecido porque sin él podrían haberme declarado culpable de asesinato. La psicosis inducida por drogas no es una defensa legal. Sin embargo, no estoy seguro de estar de acuerdo con eso. Por desgracia, creo que bien podría haber sido una psicosis inducida por drogas. Esto significaría que no soy un esquizofrénico paranoico y que es probable que tenga más episodios en el futuro. La realidad es que no oía voces y no tengo ninguno de los síntomas negativos. He estado tomando algo llamado Abilify desde que ocurrió, así que no puedo estar seguro de si fue dejar de fumar lo que hizo que la psicosis remitiera. Estuve en un estado de psicosis durante un par de semanas, quizás 3, antes de volver gradualmente a la realidad y darme cuenta de lo que había hecho. Hasta aquí llega mi historia. Tengo suerte de que me hayan dado una segunda oportunidad y de que pronto me den el alta para volver a la comunidad, pero con un monitoreo cercano. Tengo suerte de contar con una buena red de apoyo. Sin embargo, llevaré este trauma hasta el final de mis días.